Cuba, su literatura, su cultura y su gente. Podcast del Instituto Cubano del Libro, una opción para toda la familia. Continuamos el ciclo con el poeta, escritor, investigador y periodista Víctor Fowler. Vamos a destacar algunos nombres de libros de ensayo literario que han sido publicados en el formato digital. El primero al que me referiré es la compilación Atravesar los umbrales, Cuba, crítica, ensayo y otras vecindades, 1791-1922, con selección, prólogo y notas de Cira Romero. Abundante cantidad de textos de autores nuestros y nos van mostrando cómo a lo largo del tiempo van cambiando las preocupaciones, cómo se va produciendo un proceso de modernidad en los intereses que van siendo presentados en estos ensayos y en estas críticas. Obviamente, un texto como este opera como complemento de otro como el que antes vimos de Alicia Conde, de la historia del pensamiento cubano. Si este libro de Cira Romero es un importante aporte, el siguiente que quiero mencionar es, además de importante, extraordinario y bello. Es un aporte bello, sencillamente, y es leer un poema, antología comentada, que responde a un esfuerzo, a una invitación que hizo el profesor Leonardo Sarria, crítico y compilador también, una propuesta según la cual él le pidió a un grupo de autores que eligieran su poema favorito en idioma español y escribieran un comentario sobre él, un comentario breve que diera algunas claves para la lectura del texto. Esto es una suma de párrafos y de páginas sobre la belleza misma, sobre el espíritu, sobre la utilidad del poema, sobre la manera en la que la emoción se traslada en el tiempo. Es algo digno de ser tenido en cualquier biblioteca y digno de ser revisado con verdadero amor. Otro libro de ensayo literario que vale la pena recomendar es la compilación Los Agradecidos de Mañana, realizada por Luis Amaury Rodríguez Ramírez. Este libro del año 2021 constituye el agrupamiento de las palabras de agradecimiento pronunciadas por los premios nacionales de literatura. Y lo único que podemos lamentar es que lastimosamente hubo varios de nuestros premios nacionales de literatura cuyas palabras en la ocasión de recibir su premio no fueron conservadas después. Es momento entonces de disfrutar lo hermoso y de sacar la lección de que es algo que no nos debe pasar nunca más. Una particularidad de los libros publicados en los últimos años en el sector del ensayo literario ha sido la presencia de libros sobre los temas exactamente del libro y la lectura. Voy a destacar algunos títulos. Fernando Rodríguez Sosa, en la colección Narrativa y Crónica en el año 2020, publicó el título Como soplo de aire fresco, diálogos sobre el libro y la lectura. Un conjunto de entrevistas, 15 entrevistados, que respondieron a un cuestionario común que se refería, entre otros temas, a la influencia familiar, el interés por la lectura, a si leer es un hábito o una necesidad, cómo incentivar el amor al libro y la lectura. Estas personas son autores: Julio Travieso, Milene Fernández, Ana María Radaeli, Esteban Llorach, Alberto Garrandés, María Elena Ayana, Magali Sánchez Ochoa, Rodolfo Ampiza, Madeleine Sautier, Luis Cabrera, José Raúl Fraguela, Cira Romero, Adrián Guerra, Vigilio López Lemo y Reinaldo Cedeño. Aquí hay escritores, bibliotecarios, periodistas, o sea, cada uno da su respuesta y entre todos se arma un mosaico de qué cosa es el acto de leer. Por su parte, en el libro La lectura, ese misterio, publicado por Cuba Literaria y el Observatorio Cubano del Libro y la Lectura en el año 2020, Enrique Pérez Díaz hace un recorrido
por distintas problemáticas del libro hoy, a partir del hecho de que él es editor, escritor, pero es un escritor de literatura para niños. Pero si este fue su título del año 2020, en el año 2022, en otra propuesta de Cuba Literaria y el Observatorio Cubano del Libro y la Lectura, Enrique se vuelve a acercar al fenómeno del libro y nos entrega el volumen Leer nos acerca, pequeñas reflexiones a partir de la experiencia personal. Otro autor que contribuye al fundamento para el análisis de los procesos de lectura es Víctor Fowler Calzada, es decir, yo mismo, con el volumen La lectura de ese poliedro, publicado por las ediciones digitales de Cuba Literaria y el Observatorio Cubano del Libro y la Lectura en el año 2022. Esta vez se trata de analizar tanto el acto de leer como los problemas de la promoción de la lectura y el modo en que ambas cosas confluyen o intersectan con los cambios que ha producido el desarrollo de las nuevas tecnologías de edición, difusión de mensajes y lectura misma. Yo quisiera destacar un libro más. No es exactamente un libro sobre teorías de la lectura, sobre análisis de la lectura, sino es el libro de un lector. La belleza, el agradecimiento, la fuerza, el encanto, el atractivo que tienen las reflexiones de un lector. Y este libro del que hablo es En un rincón con un libro, de Luis Álvarez Álvarez, publicado por Cuba Literaria en el año 2019. Es un libro que recomiendo profundamente. Hay otro libro en la zona del ensayo literario que me parece totalmente hermoso, conmovedor. Nos habla de la memoria de nosotros mismos. Creo que fuimos prácticamente todos los que pasamos durante la infancia por ese volumen que es un clásico, que se llama Había una vez, aquella compilación del célebre educador y editor Herminio Almendros. Esta vez Enrique Pérez Díaz ha hecho una compilación a la cual le titula Había una vez valoraciones cómplices. Este volumen, Había una vez valoraciones cómplices, tiene un estudio introductorio, la publicación del libro Había una vez, pero además esta zona donde aparecen comentarios que pueden ser desde el punto de vista de un librero, comentarios sobre Había una vez en las bibliotecas escolares, comentarios de autores, en fin, hay una cantidad de valoraciones dentro de esa zona de complicidad de la cual pudimos haber formado parte prácticamente todos, porque ¿quién no pasó por Había una vez? Ese libro que es un clásico total. En todo caso, otra obra bella, otra obra de amor. Otro libro que recomiendo profundamente y que enlaza de manera perfecta con el que antes vimos de Luis Álvarez Álvarez son Las Inquisiciones de Alberto Garrandés, publicadas por Cuba Literaria en el año 2019. Estas inquisiciones conforman un volumen de otro de nuestros grandes críticos, nuestros grandes estudiosos de la literatura y de uno de nuestros más generosos lectores, un lector profundísimo del cual me complazco en citar algunos fragmentos. No soy un profesor ni un académico, ni siquiera un crítico, tan solo un escritor que con el anhelo de persuadir habla de otros con distintos grados de pasión. Ese hablar de otro con distintos grados de pasión está perfectamente expresado en este volumen, donde el abanico de la literatura que Garrandés es capaz de manejar es realmente espeluznante y delicioso. Desde los autores de la literatura cubana como Alfonso Hernández Catá,
Lino Novas Campo, Labrador Ruiz, Montenegro, Lezama Lima, Virginio Piñera, Ezequiel Vieta, uno de sus grandes amores, hasta el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, otros dos fragmentos de Garrandés. Dice, en el texto Poética retrato del artista después de los 50, gracias a la mezquindad y la estupidez vivimos en peligro, pero escribir es tener una especie de fe. No sé en qué, pero tengo la certeza de que se trata de eso, una fe. Y este último fragmento, esta vez tomado del texto Belleza y Verdad, apuntes sobre el compromiso existencial del escritor. A riesgo de bordear un sentimentalismo de la peor especie, mas sin ánimo de someter el sentimiento a la tonta suspicacia de quienes creen estar siempre de regreso, un escritor puede decir que el mundo de hoy, lleno de sueños rotos y paraísos por venir, los sueños donde la utopía resbala sobre sus imperfecciones, los paraísos que titilan en una lejanía horizontal o vertical, es lo suficientemente dúctil y proteico como para que jamás, a pesar de todo, dejemos de amarlo o dejemos de entenderlo como una dádiva marcada por lo bello. Esa dádiva marcada por lo bello es aquella a la que nos invita Garrandés en sus Inquisiciones. Un saludo. Cuba, su literatura, su cultura y su gente. Podcast del Instituto Cubano del Libro, una opción para toda la familia.